Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Esto ocurrió hace algunos años, cuando aún vivía en una granja. Mi madrastra siempre había estado fascinada con la idea de vivir de manera autosuficiente, cultivar nuestra propia comida y criar animales. Después de varios intentos fallidos, finalmente encontramos una casa bonita en un terreno con un cultivo de espárragos ya establecido. Poco después de instalarnos, trajimos algunos animales a la granja: gallinas, patos y unos cuantos conejos. Dejábamos que las gallinas y los patos anduvieran libres por toda la propiedad, y durante un tiempo todo fue bien. Parecían disfrutar explorando el lugar, y no tuvimos ningún problema. Pero después de criar nuestra última camada de patitos, algo extraño ocurrió. 2 de nuestros 4 patos adultos desaparecieron sin dejar rastro. No había plumas ni señales de lucha, simplemente se habían esfumado, como si se los hubiera tragado la tierra. Aunque vivíamos en el campo, podíamos ver a nuestros vecinos desde la distancia, y en la parte trasera del terreno había un arroyo que se conectaba con el río estatal. Por un tiempo pensamos que los patos simplemente se habían alejado demasiado. Sin embargo, una tarde, cuando comenzó a llover, salimos corriendo para asegurarnos de que todos los animales estuvieran a salvo en sus refugios. Mientras revisábamos, mi madrastra y yo escuchamos el sonido de un pato proveniente del bosque. Corrimos por toda la propiedad, aproximadamente 1 hectárea, para ver si eran nuestros patos perdidos. Mi padre y mi hermano nos siguieron con armas para ayudarnos a registrar el bosque. Mientras nosotras inspeccionábamos el borde de los árboles, ellos se dirigieron hacia el arroyo y me dijeron que silbara si encontraba algo. Caminé por el costado de la propiedad, revisando detrás del viejo granero en busca de alguna pista. Todo estaba en silencio, y el bosque se sentía algo inquietante bajo la luz que comenzaba a desvanecerse. Cuando regresaba al punto donde nos habíamos separado, mi madrastra salió del bosque con una expresión preocupada. Debes saber que el arroyo del fondo del terreno se dividía en un pequeño riachuelo que bordeaba un costado de la propiedad, lo que facilitaba que los animales se escaparan sin que lo notáramos. Mientras mirábamos hacia el riachuelo, escuchamos varios silbidos provenientes del bosque frente a nosotras. Pensamos que era mi hermano, así que comenzamos a buscarlo con cuidado, tratando de no asustar a ningún pato que pudiera estar cerca. Después de unos 30 segundos, mi padre y mi hermano salieron corriendo del bosque en dirección contraria, preguntando por qué estábamos silbando. Mi madrastra y yo, confundidas, respondimos que no habíamos sido nosotras. Les explicamos que habíamos pensado que los silbidos provenían de mi hermano. Todos coincidimos en que ninguno había hecho los sonidos y que cada uno tenía testigos que podían confirmar dónde se encontraba. Lo más desconcertante fue que los silbidos venían justo de enfrente, pero no había nadie allí. No vimos movimiento alguno ni escuchamos ningún otro sonido, solo aquellos silbidos que se repitieron varias veces. Una historia similar ocurrió aproximadamente 1 semana después de aquel incidente. Yo no estaba presente, pero sí mi hermano y mi hermana. Era alrededor de las 8 de la noche, aunque aún había luz, ya que era verano. Se acercaba una fuerte tormenta, y ambos estaban observando cómo el cielo se oscurecía y se teñía de gris. Miraron hacia la parte trasera del terreno, a unos 100 metros de la casa, y vieron a un hombre agachado, vestido completamente de blanco. Mi hermano, siendo como es, disparó un tiro al aire después de gritarle varias veces que se fuera, y entonces lo vio correr lejos. Mi hermana aseguró haber visto al hombre de pie detrás de un poste de la cerca, incluso antes de que mi hermano se diera cuenta de su presencia. Solo le dijo algo cuando el hombre se movió y pudo distinguir claramente que era una persona. Al hablar más tarde con ella sobre lo ocurrido, me contó que aquel hombre tenía un brillo inusual alrededor de su cuerpo, y por eso lo habían notado en la oscuridad del bosque.
No estoy segura de si esta historia está relacionada con los silbidos, pero mis padres decidieron que no volviéramos a entrar en el bosque nunca más. Historia 2. Hace unos 5 años, cuando tenía alrededor de 26, decidí recorrer el mundo. Acababa de terminar la universidad, lo que me había dejado con deudas y dificultades para encontrar empleo, incluso en puestos para los que estaba sobrecalificado. Me sentía deprimido y solo en mi pequeño pueblo en Washington. Para escapar de esa rutina resolví viajar. Un amigo de la secundaria me sugirió probar el woofing, una forma de voluntariado que permite viajar de manera económica. Así que decidí intentarlo. El sistema era bastante sencillo. Trabajas unas 25 horas a la semana en una granja y a cambio recibes comida y alojamiento. Lo mejor era que existía una gran comunidad de viajeros haciendo lo mismo, lo cual facilitaba conocer nuevas personas. Te rodeabas de gente con distintos orígenes y era una gran oportunidad para salir de tu zona de confort, explorar lugares nuevos y, al mismo tiempo, reflexionar sobre tu vida mientras vivías experiencias completamente diferentes. 8 meses después me había convertido en un experto en palear estiércol de vaca. Comencé en Washington, luego pasé a Oregón y finalmente bajé hasta California. En California logré ahorrar algo de dinero extra haciendo trabajos ocasionales pagados en efectivo. Y con esos ahorros tuve que decidir cuál sería mi siguiente destino. La emoción de poder comprar un boleto a casi cualquier parte del mundo era abrumadora. Siguiendo el consejo de una compañera de voluntariado con espíritu libre, decidí dejar el destino al azar. Entré a una página web que elegía países de forma aleatoria y presioné el botón. El resultado fue Georgia. Apenas sabía dónde quedaba ni cómo era, pero precisamente eso lo hacía más emocionante y aventurero. La idea de ir a un lugar totalmente desconocido me atraía, así que me lancé a la experiencia. Compré el boleto y empecé a buscar en internet una granja en Georgia que me pudiera recibir como voluntario. No había muchas opciones, y la mayoría estaban en zonas remotas, sin conexión a internet. Aún así, envié mensajes a todas, sabiendo que solo algunas responderían. Una granja sí lo hizo. Estaba situada en lo alto de una montaña. Las fotos mostraban una casa tradicional georgiana de piedra, con un gran jardín en la parte trasera, una familia sonriente con niños y abuelos cenando al aire libre y animales en el patio. Parecía un lugar acogedor. La descripción estaba escrita en buen inglés y las tareas parecían razonables, así que me entusiasmé. Después de volar a Tiflis, la capital de Georgia, seguí las indicaciones que me habían enviado para llegar a la granja, pero no fue nada fácil. Pocas personas en el país hablaban inglés y las carreteras estaban en muy mal estado, muchas sin reparar desde la caída de la Unión Soviética. Tardé unas 20 horas viajando en viejos autobuses soviéticos y taxis, por caminos sinuosos y llenos de baches, hasta llegar al punto azul marcado en mi mapa. El camino final era un sendero de tierra que subía por una colina empinada dentro de un parque nacional, al norte del país. No había nada alrededor, solo árboles y un silencio absoluto. Al subir finalmente vi la casa, a medio kilómetro, en una colina aún más pronunciada y rodeada de bosque. Desde donde estaba, el lugar parecía abandonado. Se veía descuidado, con un tono marrón y triste. Al cruzar la verja, un hombre, a quien llamaré Giri, no es su verdadero nombre, se acercó para saludarme. Era bajo, corpulento, de mediana edad, con una gran sonrisa y un aire amistoso. Me dio la mano y empezó a mostrarme el lugar hablando un inglés muy limitado. A medida que caminábamos, noté que no había nadie más. Solo estábamos él y yo en medio de aquel entorno vacío y silencioso. Le pregunté por su esposa e hijos, pero respondió evasivamente, diciendo algo como que no estaban en casa en ese momento. Empecé a sentirme incómodo. La granja estaba en muy mal estado. Los manzanos y los cultivos se morían. El techo del pequeño granero se había derrumbado y la casa estaba llena de basura y olía a moho. Era evidente que Giri estaba pasando por un mal momento, pero tampoco quería dar media vuelta y marcharme en medio de la nada,
sin un plan y tras no haber dormido en más de 36 horas. Además, ya era de noche. Después de ofrecerme una buena cena y esforzarse por conversar conmigo en inglés, me mostró mi habitación en el segundo piso y me acosté. Estaba tan agotado y estresado que caí dormido casi de inmediato. Habría dormido unas 10 horas si no me hubiera despertado un ruido extraño a mitad de la noche. Sonaba como si algo pesado y metálico se arrastrara por el suelo de madera. Un sonido prolongado que resonaba por toda la casa silenciosa. Medio dormido, escuché durante varios minutos tratando de entender qué era. Cuando el ruido cesó, lo ignoré y volví a dormir. A la mañana siguiente, Giri, ya sobrio pero visiblemente malhumorado, me pidió que arreglara algunas ventanas y puertas mientras él iba a un pueblo cercano por repuestos. Mi incomodidad regresó. Evitaba mirarme a los ojos y hablaba con evasivas. La falta de señal y de internet aumentaba mi sensación de aislamiento. Cuando se fue, empecé a recorrer la casa para entender mejor el lugar. Era evidente que casi no se vivía allí. Parecía una de esas casas abandonadas. Había muebles rotos, periódicos viejos, fotos esparcidas por el suelo y un espejo hecho añicos. Saqué mi teléfono para revisar nuevamente el anuncio de la granja. Las fotos no coincidían con el jardín ni con las paredes del lugar donde estaba. Giri no aparecía en ninguna imagen. Parecía un sitio completamente distinto. En ese momento entré en pánico total. Empaqué mis cosas y me dispuse a irme, cuando vi a 3 hombres subiendo por la primera colina. Sin otro camino alternativo, rodeé la casa y me lancé colina abajo hacia el bosque. Cuando me sentí a salvo, me agaché y escuché. Podía oír a los hombres dentro de la casa, buscándome. Aterrorizado, me escondí tras un arbusto espeso, inmóvil, intentando no hacer ruido. No sé cuánto tiempo pasó, pero sus voces y pasos se oían cada vez más cerca y más insistentes. Finalmente los escuché marcharse. Conté hasta un número alto para asegurarme de que se habían ido, y cuando el silencio volvió salí con cautela hacia el sendero. Corrí como nunca antes, aunque seguía en medio de la nada, sin coches ni transporte público a la vista. Tras horas de caminar, finalmente llegué a una carretera asfaltada. Al poco tiempo un coche se detuvo. Si esto fuera una película de terror, habría sido Giri y sus amigos, pero resultó ser una familia muy amable que me llevó hasta el pueblo. Unos días después, el anuncio de la granja desapareció del sitio web y nunca volví a saber de Giri. Cuando la gente escucha esta historia, algunos se ríen y dicen que probablemente él y sus amigos solo querían charlar. Pero yo confío en mi instinto. Algo en ellos no estaba bien. Historia 3. Vivía con mis tíos y mis hermanos mayores en una zona muy apartada, lejos de otras casas. Nuestro hogar estaba rodeado por un extenso prado, sin nada más alrededor. En nuestra propiedad había una vieja cabaña abandonada que nos pertenecía, aunque nunca la utilizábamos. A mi tío le encantaba contarme historias sobre nuestras tierras. Hablaba de la gente que había vivido allí mucho antes que nosotros. Pero una noche me contó otra historia, una que me dejó aterrada. La vieja cabaña en medio del prado solía pertenecer a un granjero y a su pequeña hija. Vivían solos, y el padre trabajaba arduamente para mantener la granja por su cuenta. La niña tenía unos 6 años. Era una pequeña encantadora, de piel clara, cabello oscuro y largo, y una personalidad alegre. Un día, mientras el granjero usaba su tractor para cosechar, ocurrió una terrible tragedia. Su hija estaba jugando cerca, justo en el área donde él trabajaba. Cuando la vio, ya era demasiado tarde. Gritó desesperado para advertirle del peligro, pero ella no lo escuchó. Fue un accidente horrible. Siendo yo también una niña en ese entonces, me costaba creer que algo tan espantoso pudiera suceder realmente. O tal vez simplemente no quería creerlo, porque la historia me daba mucho miedo. Mi hermano Robert era el típico chico joven, fuerte, valiente y sin miedo a nada. Nunca lo había visto llorar, hasta que ocurrió aquello. Un fin de semana, Robert decidió invitar a algunos amigos a pasar una noche de campamento. Planeaban quedarse en la vieja cabaña abandonada de nuestra propiedad.
Pensaron que era buen momento para limpiarla y darle algún uso. Estaban entusiasmados con la idea y dedicaron bastante tiempo a reparar el lugar antes de su excursión. Mi tío solo me había contado a mí la historia del granjero y su hija. Robert y sus amigos no sabían nada al respecto. Cuando cayó la noche se dirigieron a la cabaña. Pasaron el rato haciendo lo que suelen hacer los chicos cuando están juntos, pero lo que más recuerdo es lo que sucedió después, cuando se preparaban para dormir. Jamás olvidaré la expresión en el rostro de Robert cuando regresó corriendo a la casa con sus amigos. Estaban sudando, pálidos y sin aliento. Todos temblaban. Robert había decidido acostarse un poco más tarde que los demás y se había quedado en una de las viejas camas del lugar. En mitad de la noche, despertó al escuchar lo que le pareció el llanto de alguien, seguido de un débil grito que venía desde afuera. El sonido parecía provenir del prado y le heló la sangre. Dijo que tuvo la sensación de que algo intentaba entrar en la cabaña y no podía sacudirse la idea de que lo estaban observando. Intentó convencerse de que tal vez eran coyotes en la distancia y trató de volver a dormir, pero no podía explicar los sollozos. Pasaron varios minutos y el llanto y los gritos no cesaban. Frustrado y asustado, se incorporó en la cama y lo que vio lo marcaría para siempre. Al pie de la cama había una niña. No podía verle bien el rostro, pues su cuerpo estaba cubierto de cortes y heridas. Lo único claro era que era muy pequeña, con el cabello largo y oscuro. Lloraba sin parar, con un llanto tan desgarrador que hacía doler el alma, como si estuviera sufriendo profundamente y nadie pudiera ayudarla. Robert y sus amigos salieron corriendo de la cabaña y llegaron a la casa principal desesperados, despertando a todos para contar lo sucedido. Al principio era difícil entenderlo, porque Robert, por primera vez en su vida, estaba llorando. Mi tía intentaba consolarlo mientras sus amigos permanecían en silencio, visiblemente asustados. A la mañana siguiente le conté a Robert la historia que mi tío me había narrado sobre el granjero y su hija. Al escucharla se quedó sin palabras. La vieja cabaña fue incendiada hace varios años y desde entonces no queda rastro de ella. Tal vez ahora, por fin, el espíritu de la hija del granjero pueda descansar en paz. Historia 4. Crecí en una granja al oeste del Mississippi. Mi hermano, que es 3 años menor que yo, y yo vivimos algo muy extraño cuando éramos niños. Nuestra granja era enorme, con miles de acres dedicados principalmente al cultivo de maíz. Cuando el maíz alcanzaba su altura máxima, los campos parecían no tener fin. En los días en que no teníamos que hacer tareas, solíamos explorar entre las altas y crujientes plantas, aunque la mayoría del tiempo nos manteníamos cerca de la casa. Sin embargo, de vez en cuando nos aventurábamos a internarnos profundamente en los maizales para explorar. Los altos tallos de maíz hacían que todo se sintiera como una gigantesca jungla verde, y siempre encontrábamos algo interesante, un escondite secreto, algún animal o simplemente un nuevo rincón del campo. Tengo muchísimos buenos recuerdos de esos días, pero un día en particular decidimos volver a explorar con un objetivo diferente. Queríamos llegar hasta un arroyo que corría por el extremo más alejado de la granja. Era un lugar al que casi nunca íbamos, ya que quedaba muy lejos de la casa. Habíamos estado allí un par de veces antes, y el agua fresca del arroyo hacía que la larga caminata valiera la pena, especialmente durante los calurosos días de verano. Mientras caminábamos y conversábamos, sin previo aviso, salimos del espeso maizal y nos encontramos en un claro. Aquel espacio abierto tenía unos 12 o 15 metros de ancho, rodeado completamente por las altas plantas de maíz. Era extraño, porque no debía haber claros así en medio del campo. No tenía ningún sentido que existiera una zona tan perfectamente despejada justo en el corazón del maizal, sobre todo porque jamás habíamos visto algo semejante en toda la granja. Cuando nos acercamos al borde del claro, vimos a unas 10 personas allí dentro. Se detuvieron de inmediato en cuanto nos vieron. Todo quedó en silencio. Los hombres nos miraban fijamente, con los ojos muy abiertos, como si estuvieran sorprendidos y preocupados.
atrapados haciendo algo que no debían. En esos pocos segundos de confusión alcancé a notar algunos detalles. Todos los hombres eran blancos y parecían tener entre 40 y 50 años. No tenían pinta de granjeros, más bien parecían empleados de oficina. Vestían camisas abotonadas y pantalones de vestir, ropa demasiado pulcra para estar en una granja. Además, había varias piezas grandes de equipo electrónico instaladas sobre la tierra despejada. Eran aparatos voluminosos, del tipo que puede plegarse y guardarse en maletines grandes, como el equipo que usan las bandas de música cuando viajan. El lugar parecía más un improvisado laboratorio o estación de trabajo que parte del campo. Entonces, uno de los hombres levantó la mano y dio un paso hacia nosotros, como si fuera a decir algo. Su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Mi hermano y yo no esperamos a descubrir qué iba a pasar. Nos dimos la vuelta y corrimos lo más rápido que pudimos, abriéndonos paso entre el maíz hasta llegar a la casa. No dijimos una sola palabra durante la carrera. Los dos estábamos demasiado asustados e inseguros de lo que habíamos visto. Teníamos la clara sensación de que algo no estaba bien y no queríamos averiguarlo. Cuando llegamos quisimos contarle a nuestros padres lo sucedido, pero mamá estaba en el pueblo y papá estaba ayudando al vecino. Un par de horas después, cuando papá regresó, lo esperamos al final del camino de entrada y le contamos todo, hablando rápido, nerviosos y casi sin aliento. Él nos escuchó con paciencia y, aunque no parecía convencido, accedió a acompañarnos al lugar. Como ya era de noche, decidió que iríamos a la mañana siguiente. Creo que solo lo hizo para calmarnos y que dejáramos de insistir. Al día siguiente fuimos los tres hasta el sitio donde mi hermano y yo habíamos visto el claro. Cuando llegamos, el espacio seguía allí, perfectamente limpio, pero completamente vacío. Papá admitió que era raro que el maíz hubiera sido arrancado en esa zona, pero no le dio demasiada importancia. Pensó que podía haber una explicación simple y sin misterio. Mi hermano y yo, en cambio, nunca lo vimos como algo normal. A veces aún recordamos aquel día, y los dos coincidimos en que fue lo más extraño e inquietante que nos ha pasado en la vida.